Era guapo, carismático, estudiante de derecho y era el tipo de hombre que cualquier mujer quisiera presentarle a su familia. Mientras tanto, decenas de mujeres desapareciendo en diferentes estados de los Estados Unidos. Y nadie sospechaba de él. ¿Por qué? Por su apariencia física. ¿Cómo sospechar de alguien que se ve así? Esta es la historia de Ted Bundy, el asesino que todo el mundo subestimó y nadie sospechó por su apariencia física. Pero antes de continuar, si te gustan estos tipos de historias, suscríbete a mi canal y activa la campanita para cuando empiece a subir más videos como este. Entre 1974 y 1978, mujeres jóvenes universitarias empezaron a desaparecer. Esto ocurría en distintos estados del lado oeste de los Estados Unidos. Entre estos era Utah, Colorado, Washington, Oregón y finalmente Florida. El FBI terminaría confirmando que un solo hombre fue responsable de al menos 30 muertes y el mismo hombre acusado, antes de morir, insinuó que la cifra real podría ser mucho mayor. Su nombre real era Theodore Ted Bundy y el mundo lo conocería simplemente como Ted Bundy. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su origen ya era complicado desde el momento en que él nació. Su madre, Eleanor Louise Corwell, era muy joven cuando lo tuvo y su padre nunca fue identificado con certeza. Durante muchísimos años, o más bien los primeros años de vida de Ted, se le hizo creer que su madre era su hermana mayor. Sus abuelos lo criaron como si él fuera su hijo. Su abuelo, según relatos posteriores, era un hombre bastante violento, que él agredía muchísimo a su abuela. En 1950 se mudaron a Tacoma, Washington. Su madre se casó con Johnny Bundy, de quien Ted tomaría el apellido, pero él con este hombre nunca desarrolló un vínculo. Era en apariencia un joven normal. Él estudió en la Universidad de Puget Sound y luego se fue a estudiar a la Universidad de Washington. Era inteligente, elocuente y tenía una capacidad casi hipnótica para resultar agradable y confiable ante cualquier persona que conociera. El criminólogo Robert Risley, quien estudió a fondo su caso, advirtió muchos años después algo muy importante. La prensa en su momento omitió algo muy importante y relevante de la apariencia de Ted Bundy y se llegó a la conclusión de que la prensa lo había interpretado muy mal. No era simpatía genuina, era de que ya él sabía de que esta herramienta para él era muy funcional y la utilizaba de manera fría y calculadora. Pero hay una parte de la vida de Bundy que casi nadie cuenta y estamos hablando de su vida personal. Estamos hablando de su vida amorosa y esto parece como si fuera ciencia ficción. Antes de su etapa criminal, Bundy tuvo una novia universitaria que su nombre era Stephanie Brooks. Según él mismo confesó mucho tiempo después de que ella lo rechazó y rompió la relación. Y muchos investigadores después hicieron una observación muy importante de que luego de este rechazo algo muy profundo se marcó en él, porque cada víctima de que él perseguía, la víctima tenía ciertos rasgos faciales similares a los de Stephanie. Pero la historia más extraña ocurrió dentro de su propio juicio. En 1980, mientras enfrentaba el juicio del asesinato de Kimberly Leach, una niña de 12 años, Bundy decidió presentarse en el juicio como su propio abogado. Eso le dio una oportunidad legal sorprendente que impresionó a todo el país. Carol Ann Bond era una antigua compañera de trabajo. Ellos se conocían de Washington y ella se convirtió en una de las seguidoras más fieles de Bundy dentro de todo el juicio, convencida de su inocencia visitando constantemente a Bundy. Bundy la llamó a testificar como testigo de defensa, en plena sala del tribunal en donde estaban los periodistas y todas las cámaras, porque este fue el primer juicio transmitido a nivel nacional en la historia de los Estados Unidos. Le hizo una pregunta que nadie esperaba que iba a hacer, y esta pregunta fue que si ella se quería casar con él. Y ella dijo que sí. Bajo la ley de Florida en ese momento, una propuesta de matrimonio hecha frente a un juez con un notario de frente era legalmente válida. Así que Ted Bundy se casó con Carol en pleno juicio de asesinato en frente de todo el mundo, mientras él mismo actuaba como su abogado defensor. Horas después de esa boda, el jurado recomendó de que él fuera sentenciado a muerte. Pero la historia no termina ahí. Las visitas conyugales estaban completamente prohibidas para un prisionero en el corredor de la muerte.
Sin embargo, en 1982, Carol dio a luz una hija que la llamaron Rose Bondi. Según relatos posteriores de personas cercanas al caso, lograron tener encuentros íntimos a escondidas dentro de la prisión. Y esto sucedió con la complicidad de algunos guardias. Carol se mudó muy cerca de la prisión y visitaba a Bondi con su hija bastante constante. También junto a su hijo de una relación anterior, su nombre era Jimmy. Construyeron dentro de un entorno carcelario, el más restrictivo del país, cabe destacar, algo parecido a una familia. Con el tiempo, a medida que las apelaciones de Bondi se agotaban y la fecha de ejecución se acercaba, Carol dejó de visitarlo. En parte esto pasó porque su hija ya no quería seguir yendo a prisión a visitar a su papá, y finalmente se divorciaron en 1989, un poco antes de su ejecución. Hasta hoy lo que pasó con Rose Bondi, la verdad tenemos muy pocos detalles en lo que se puede hacer una investigación, ya que ella hasta el sol de hoy decidió mantener todo este tema para ella en privado. Ella decidió no exponerse públicamente sobre este tema y toda su vida adulta tampoco se saben detalles. El problema con Ted no era solamente lo que hacía, sino que la mayoría de las personas no tenían alguna sospecha con él o sobre él, y parece absurdo, pero era por su apariencia física. Se acercaba a sus víctimas en lugares públicos y él fingía tener una lesión. Llevaba un brazo con yeso y pedía ayuda para que le pudieran ayudar a cargar los libros. O le pedía ayuda a las mujeres para que le ayudaran a cargar sus cosas hacia su carro. Y otras veces se hacía pasar por policía. Era un método para él tan simple que casi era imposible de sospechar. Y esto lo hizo una y otra vez durante muchísimos años en diferentes estados, mientras las autoridades de cada estado investigaban por separado, sin saber realmente que enfrentaban al mismo hombre. Pero antes de continuar con el desenlace de esta historia y lo que ya se están imaginando, vamos a ir parte por parte por el cual él estaba acusado y por qué fue tan relevante su historial en los Estados Unidos. Las primeras agresiones confirmadas fueron en Washington en 1974. Una estudiante de la Universidad de Washington fue atacada mientras dormía en su propia casa. Su casa quedaba muy cerca del campus y él le ocasionó unas heridas que le dejaron muchísimas secuelas a ella. Ella sobrevivió, pero el atacante nunca tocó absolutamente más nada de la habitación y fue bastante difícil poder identificar o hacerle algún tipo de rastro. Un mes después lo volvió a hacer con Linda Ann Haley. Otra estudiante de la misma universidad desapareció. Ella desapareció de su propia habitación. Con ella se encontró una pequeña cantidad de sangre en su cama. Sus restos se encontraron un año después en una zona remota muy conocida cerca de la universidad llamada Taylor Mountain. A partir de ahí, el patrón se repetía con una frecuencia altamente en los años de 1974. Jóvenes universitarias desaparecidas en Washington, luego en Oregón, luego en Utah. Varios testigos, cuando ocurrían estos casos, coincidían con la misma descripción: hombre de apariencia agradable, con un yeso en el brazo y sobre todo pidiendo ayuda. El 14 de julio de 1974, en el parque de Lake Sammamish, dos mujeres desaparecieron el mismo día, Janice Ott y Denise Laston. Ambas habían sido vistas con el hombre que se la pasaba pidiendo ayuda. Y en esta ocasión el testigo indicó de que él les estaba pidiendo ayuda para llevar ciertas cosas a su carro. Semanas después se encontraron los restos de ambas mujeres en el lago que les mencioné anteriormente. En octubre de ese mismo año, Ted se trasladó a Utah para poder empezar a estudiar Derecho. Y las desapariciones continúan en ese lugar de inmediato. Melissa Smith, hija del sheriff local, desapareció el 18 de octubre de ese año y 9 días después fue encontrado su cuerpo. Laura Aimee fue encontrada el 30 de octubre luego de que ella había ido a una fiesta de Halloween. Esto ocurrió puntualmente cuando ya la fiesta se había terminado y ella estaba regresando a su casa. El 8 de noviembre de 1974 ocurrió algo crucial para la investigación. Carol Danrush, de 18 años, fue abordada por un hombre que se identificó falsamente como un policía, investigando un supuesto robo de su auto. Cuando él intentó ponerle las esposas, ella logró salir saltando del carro. Y vale recalcar de que el carro estaba en movimiento. Carol Danrush, ella sobrevivió. Y muchísimos años después, cuando empezó a hacer el juicio, su testimonio fue clave para poder identificar al responsable.
Las desapariciones continúan en Colorado en 1975. En esta ocasión mencionamos algunas de ellas: Karine Campbell, Julie Cunningham, Denise Olivers, Melanie Cooley y entre otras mujeres más. El punto de quiebre llegó en agosto de 1975. Un policía de Utah detuvo el carro de Bundy por una infracción menor. Al revisar el carro, el policía encontró ciertos objetos que no tenían ninguna explicación inocente: herramientas de palanca, esposas, una máscara, y también tenía varias cuerdas. Bundy fue arrestado y en esta ocasión Carol Danroche lo identificó como el hombre que la intentó secuestrar. En 1976, por ese secuestro, él fue sentenciado a 15 años de prisión. Pero al hacer la revisión del carro, los investigadores encontraron cabellos que coincidían con víctimas de Utah y Colorado. Y eso abrió un segundo proceso judicial, y esta vez por homicidio. En 1977, durante una audiencia judicial en Colorado, Bundy logró escapar por una ventana del juzgado. Fue capturado 6 días después y meses más tarde escapó por segunda vez. Esta vez fue de una prisión de Colorado. Y esta vez lo hizo con muchísimo más cautela porque perdió peso para poder meterse por una abertura que tenía el techo de la prisión. Esa segunda fuga lo llevó a Florida, y en Florida encontró el capítulo final más grande de toda esta historia. El 9 de febrero de 1972, Bundy secuestró a Kimberly Leach, una niña de 12 años. Y esto ocurrió en Lake City, Florida. Esta es la víctima más joven que se le atribuye hasta el momento, y su cuerpo fue hallado 8 semanas después. Poco tiempo después, él fue detenido. Un oficial de policía en Pensacola lo detuvo porque el auto en el que él andaba parecía robado. O bueno, no parecía, era robado. Y esa fue la detención final. El FBI confirmó, tras una extensa investigación, al menos 30 asesinatos que estaban vinculados a Bundy, al menos en 7 estados distintos. Él mismo confirmó entre este tiempo de la investigación que el número de víctimas podría ser mayor, aunque utilizó esas confesiones de manera parcial para poder ganar tiempo y poder evitar su ejecución. Ted Bundy fue declarado culpable en múltiples juicios. Durante el proceso, él mismo declaró, o bueno, más que todo pedía, de que él quería ser su propio representante porque tenía la idea de que era mucho más inteligente que los abogados que querían representarlo. Él fue sentenciado a la pena de muerte. Pasó casi una década en el corredor de la muerte para poder negociar más plazos y poder revelar en dónde estaban los cuerpos de las víctimas, que la policía no había podido encontrar aún. Los familiares de las víctimas rechazaron cualquier acuerdo que a él le pudiera dar mucho más tiempo. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica de Florida a sus 42 años, décadas después de su muerte. Y los avances que se han tenido durante estos últimos años, o más que todo décadas, han encontrado cuerpos que los vinculan a él, mayor a la cantidad de mujeres que se declararon en su momento, incluyendo confirmaciones en Utah en estos últimos 5 años, lo que saca como conclusión de que la cantidad de víctimas que pudo haberle hecho daño a este hombre no se va a tener con certeza. Lo que más me deja pensando de este caso es justo lo que mencioné en un principio: cómo la apariencia de alguien puede convertirse en el arma más peligrosa que existe. Bundy no era que se ocultaba bajo las sombras, sino que caminaba a la luz del día, pedía ayuda como si fuera a pedir un vaso de agua, y lo hacía con una sonrisa, y la gente confiaba en él precisamente por eso. Creo que este caso nos enseña algo incómodo, pero que tenemos que aceptar. El peligro real tiene cara rara vez de lo que realmente para nosotros significa un peligro. Y eso nos debería hacer mucho más cuidadosos, no que vamos a andar precavidos o vamos a andar predispuestos con todo el mundo, pero sí hacer caso cuando algo a nosotros nos parece un poquito extraño o incómodo para nosotros mismos. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y otro caso que tú quisieras que pudiese hablar en este canal. Sígueme y suscríbete para no perderte las próximas historias.